respiratorias en vías de conducción, que habíamos dicho que eran las que tenían como función fundamental, la función fundamental que tenían las vías de conducción era permitir el paso del aire desde el aire atmosférico hacia las zonas de intercambio, en la parte más profunda del aparato respiratorio, por eso son de conducción, y por otro lado, permitían de alguna manera acondicionar el aire, como lo habíamos visto por las características que tenía el epitelio respiratorio, fundamentalmente por las características que tienen las fosas nasales, en primer lugar, donde recuerden ustedes que ahí se llevaba a cabo una cuestión muy importante que tenía que ver con el calentamiento del aire. Eso se daba porque por debajo de la mucosa que reviste o tapiza las estructuras de las fosas nasales hay una interesante irrigación, una abundante irrigación que permite calentar el aire, ponerlo a temperatura corporal. Tenemos además un aparato mucoso y de pelos en la nariz que actúan como verdaderos elementos de limpieza, además, como lo es el epitelio ciliado que tiene el aparato respiratorio, el aparato mucociliar del aparato respiratorio. Es decir, que estas vías de conducción me permiten, de alguna manera, transportar, conducir la vía aérea y, por otro lado, me permiten el acondicionamiento de la misma. Por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con lo que serían las vías u órganos donde se produce el verdadero intercambio gaseoso, y cuando hablamos de verdadero intercambio gaseoso, estamos ahí haciendo referencia a el árbol bronquial y los pulmones, donde se lleva a cabo este importantísimo proceso que conocemos con el nombre de hematosis, ¿no? Que son los lugares donde se produce verdaderamente esto que conocemos con el nombre de intercambio gaseoso. Bien, vamos a adelantar un poco, vamos a empezar hoy a hablar, nos había quedado la clase pasada, tendríamos que empezar a hablar de los pulmones, ¿no? De los órganos de intercambio, un poco esto es lo que estuvimos charlando en la clase pasada, y hoy vamos ya a entrar a charlar un poco de los pulmones. ¿Estamos? Miren, no hay mucha cosa, no es algo difícil entender estos órganos, son bastante sencillos. Como todos sabemos, los pulmones son dos, vamos a hablar de un pulmón derecho, un pulmón izquierdo, están ubicados dentro de la cavidad torácica. Importante recordar que estos pulmones están separados entre sí por un espacio que recibe el nombre de mediastino. El espacio que queda entre ambos pulmones y pleura es lo que vamos a conocer con el nombre de mediastino. Van a ver que cuando uno analiza estos dos pulmones, vamos a ver que nos vamos a encontrar que van a tener diferencias estructurales el uno con el otro. Vamos a ver que esas diferencias tienen que ver con volumen, la capacidad pulmonar, el volumen pulmonar es una de las grandes diferencias que vamos a encontrar, dependiendo si estos pulmones están en inspiración y en expiración. La otra diferencia que nos vamos a encontrar es que estos pulmones no son iguales el derecho que el izquierdo. Van a ver que el pulmón derecho es más grande que el pulmón izquierdo. Es más, al pulmón izquierdo van a ver que le va a faltar un lóbulo completo. Y esto se da fundamentalmente, ¿por qué? Porque la dirección que ocupa el corazón dentro del mediastino tiene una dirección de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Por lo tanto, el corazón está desplazado a la izquierda, tiene que ocupar espacio sobre el lado izquierdo. Por lo tanto, el pulmón izquierdo tiene que ceder el espacio y es por eso que es más pequeño que el pulmón del lado derecho. El peso en un hombre adulto varía en aproximadamente ambos pulmones en 1,3 kg. Obviamente más pesado el derecho,
700 gramos, 800 gramos, mientras que el pulmón izquierdo pesará entre 500 y 600 gramos. Y van a ver que a simple vista la coloración del pulmón varía fundamentalmente dependiendo con la edad. Van a ver que si uno ve el pulmón de un recién nacido o de un pequeño, va a tener una coloración rosada, y van a ver que a medida que vayamos transcurriendo el tiempo y vayamos yéndonos hacia la adultez, vamos a ver que estos pulmones van a ir cambiando de coloración, van a ir sufriendo depósitos de diferentes pigmentos que lo van a tornar de un color grisáceo, fundamentalmente en aquellos que vivimos en la ciudad, porque tiene que ver esto con la polución ambiental y los depósitos de restos de carbón, etc. Otra cuestión interesante, así hablando de las cuestiones generales del pulmón, van a ver que tiene una consistencia que se la define como friable. ¿Qué significa eso? Friable es un tejido que es elástico a la compresión, es decir, yo lo tomo entre los dedos y lo comprimo, es elástico a la compresión, pero que si lo fuerzo es un tejido que desgrana con bastante facilidad. Lo que lo caracteriza, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, es su alta elasticidad, ¿no? Esa elasticidad que caracteriza el pulmón es lo que permite poderlo pensar en esos dos estadios, es decir, nos permite pensarlo al pulmón en inspiración y nos permite pensarlo al pulmón en expiración, es decir, que el pulmón sea lo suficientemente elástico para adaptarse al ingreso del aire y que después pueda volver por esa elasticidad que lo caracteriza al estado de reposo en el momento de la expiración. ¿Hasta acá más o menos vamos bien? ¿Se entiende? Sí, se entiende re bien. Bueno, fantástico. Sí, profe. Vamos a charlar un poco ahora, en primer lugar, de lo que es la configuración externa de los pulmones. Y sí, ¿Le dale. puedo hacer una consulta? Porque Claro. yo leí en el libro que hablan de un peso absoluto y un peso específico. Ujú. Y, o sea, bueno, el peso absoluto sería el que usted dijo. Y el peso específico está dado como el pulmón que no que está inspirado, que inspiró, digamos, el que está. Claro. Es bueno esto. El peso absoluto, que es el que nosotros debemos saber, es el peso que tiene el órgano completo. Y el otro peso que vos hablás es el peso del pulmón no inspirado. Vamos, esto, ¿para qué sirve el dato ese? ¿Cómo es tu nombre? Noelia. ¿Cómo? Noelia. Sí. ¿Para qué sirve Noelia esto? Mira, esto sirve, por ahí se da una discusión muy interesante entre nacido vivo y nacido muerto. ¿Sí? Porque cambia radicalmente el tema de la cuestión legal de los bienes. ¿Sí? Entonces, nacido vivo es aquel chico que respiró, es decir, que inspiró. Alcanza con que haya inspirado una sola vez. Eso se lo considera nacido vivo. Respiró fuera del vientre materno, por lo tanto estuvo vivo y después falleció. Para la ley es lo mismo que si me muero yo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Por otro lado está el nacido muerto. ¿Qué quiere decir? Que el chico nació antes de nacer, por lo tanto es un no vivo. Y legalmente cambia la cosa. Entonces, cuando hay dudas de eso, lo que se hacía en la autopsia era poner los pulmones en agua. Claro, porque dice que flota. Claro. Entonces, en el nacido vivo, es decir, que ingresó aire en el pulmón flotaba. ¿Por qué? Porque contiene aire, el contener aire más liviano flota. En cambio, si nacía vivo, el pulmón fundamentalmente contenía
en su interior que líquido y por lo tanto no flotaba. Por ahí viene esta historia del peso. Mirá, este es un cuento que te cuento yo, que estoy viejo, quédate bien tranquila, que el resto de los que te tomen anatomía de esto no lo van a saber. Así que con que sepas que el peso absoluto del órgano es de 1.300 gramos, más o menos entre 600 y 700 el pulmón derecho, 400 y 500 el izquierdo, perdón, 500 o 600 el izquierdo, estamos recontra bien. Pero se entendió la anécdota para que Sí, por lo menos todo el mundo la sí, sepa, ¿no? Por dónde gracias. viene. Yo en este momento, la verdad, no me acuerdo cómo juega la herencia, pero suponete que este chico tiene el papá muere, el padre está muerto, muere durante su vida de intrauterina. Entonces empieza acá la lucha en cómo se reparten los bienes, porque una cosa es que sea nacido vivo, si este chico nace vivo y muere, estamos, el heredero natural es la madre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces sí. se da toda una cuestión legal, técnica, muy complicada, que imagínense que si nos pasa a lo mejor a la mayoría de nosotros, que tenemos para repartir 2 bolitas y una caja de Viromi y alguna fibra Faber que usamos para estudiar, no pasa nada. Pero imagínense ustedes que a esto le pasa a alguien que tiene millones para repartir, la cosa puede ser bastante complicada. Bueno, ¿se entendió la anécdota del por qué el peso relativo y el peso absoluto? Sí, gracias. Buenísimo. Bien, entonces, uh, cuando nosotros queremos imaginarnos, y esto es interesante que lo puedan hacer, y nosotros queremos imaginarnos la forma de los órganos, la forma del pulmón, vamos a ver que en cuanto a los pulmones, vamos a poder ver que tienen forma, o podemos presentarlos con una forma cónica, tienen una forma netamente cónica, es un cono partido a la mitad, es decir, tiene forma de hemicono, por decirlo de alguna manera. Son como 2 conos divididos por la mitad y nos permite entender entonces que si yo quería ver, no encuentro una imagen, esto es texto. Denme un segundo. Bueno, lo voy a dibujar. Bueno, no importa, lo dibujo a mano alzada. Entonces, si nosotros nos imaginamos el pulmón, piensen ustedes que decíamos que tiene la forma de un semicono. Imagínense que es este cono, además van a ver que tiene el vértice truncado y lo que yo voy a hacer es dividir en la mitad ese semicono. ¿Estamos? Entonces, tengo un cono dividido por la mitad. Si yo hago un corte del cono a esta altura, voy a cortar y me interesa simplemente ponerle ojo a este sector, vamos a poder entender bien la forma del pulmón. Vamos a mirar esta parte de ese cono. Entonces, si yo dibujo un corte, yo voy a ver que va a tener esta forma. Va a tener una cara plana, que es la que corté, y una cara periférica. ¿Estamos? El otro pulmón lo pongo a la par y va a tener esta forma. Era un cono que dividimos por la mitad. Por lo tanto, en el pulmón vamos a poder describir una serie de caras que es importante que la podemos entender. Entonces, vamos a tener una cara externa. ¿Cuál es la cara externa? Yo la voy a resaltar en rojo. Esta cara que vemos acá
es la cara externa, que va a estar en contacto con la pared torácica, con las costillas, con los músculos intercostales. Esa pared, que es la pared externa, convexa, es la que llamo cara externocondral. Y va a tener una cara plana, que es donde cortea el cono, la dibujo en anaranjado, que es la cara que se mira con la otra cara del pulmón de al lado, que es la cara que vamos a llamar mediastínica. De esa cara, la que llamo mediastínica, es una cara interesantísima. ¿Por qué interesante? Porque esa cara es la que contiene el hilio pulmonar. La cara mediastínica, la cara interna del pulmón, es importante porque es la que contiene el hilio pulmonar, por lo cual es sumamente importante. La cara externa, recuerden la que es bien convexa. Y vamos a describir en el pulmón una serie de bordes, bordes, ustedes los ven perfectamente, que son el borde, si esto es anterior y esto es posterior, tengo este borde, que es el borde anterior, que me separa la cara externa convexa, la cara mediastínica, el borde posterior, que hace lo mismo, y un tercer borde, que es el borde que me va a separar la cara, el borde inferior del pulmón, que me separa la cara externa y la cara mediastínica de esta carita que ven acá abajo, que es la base del pulmón. ¿La ven? Entonces, fíjense en este dibujo, que este es el pulmón derecho. Yo les puedo mostrar en rojo la cara externa o externocondral, convexa. Van a ver que además se caracteriza por tener impresiones, que son las impresiones costales. ¿Por qué el pulmón tiene ese tejido tan friable, tan elástico, que dejan huellas todas las estructuras que con él se relacionan? Por otro lado, tengo la cara interna, que es la cara mediastínica, que es esta cara que le voy poniendo en anaranjado. Importante, decíamos, esta cara mediastínica, porque es la que contiene este elemento trascendental, que es el hilio pulmonar, que ya la otra clase hablábamos de lo que era el hilio de un órgano, y la importancia del hilio, ¿cuál era? El lugar por donde entran y salen elementos nobles a un órgano. Y por otro lado, nos encontramos con la última parte de este pulmón, que corresponde a lo que es la base, que es esta cara que vemos acá abajo, que está separada de la cara externa y de la cara interna, la separa obviamente un borde inferior o borde circunferencial. El último elemento que nos falta ver, importante en sus relaciones, por lo tanto hay que tener muy en cuenta, estamos hablando acá arriba del famoso vértice pulmonar. Ahí podríamos decir que tenemos todas las estructuras que nos interesan analizar en este pulmón. Si yo quisiera de alguna manera esquematizar, a mí me parece siempre que en anatomía es un detalle importante de esquematizar algunas cuestiones como para que uno las pueda pensar fácilmente. Me parece que siempre uno tiene que poder esquematizar las cosas para poderlas pensar. Entonces decimos, si yo pienso en los pulmones, cada vez que voy a describir de un pulmón, voy a pensar que tiene caras, que tiene bordes y que tiene vértice y que tiene base. Entonces podemos hablar de cara, podemos hablar de bordes, podemos hablar de un vértice. ¿Vamos? Y una base o una cara inferior. Entonces, dentro de la base o cara, dentro de las caras, decíamos que teníamos una cara externa, una cara interna, y esta cara la podemos llamar cara inferior o base. ¿Estamos? El vértice
que mira hacia arriba y los bordes. 3 bordes, los bordes separan caras, un borde anterior, un borde posterior y un borde circunferencial. Ahí tendríamos un poquito más o menos armado un cuadrito para empezar a pensar estas estructuras. La cara externa, dijimos que es la que se molda a la pared torácica, por lo tanto, siempre recuerden que se va a caracterizar por tener una serie de impresiones, y esas impresiones siempre tienen que ver con las costillas. Si ustedes miran acá, este dibujo, yo les voy a sombrear algunas impresiones, estas, por ejemplo, que ven ahí, que son las que llamamos impresiones costales, que son las impresiones que dejan los arcos costales sobre el tejido. ¿Estamos de acuerdo? Vamos. Profe, Sí, discúlpame. Yo tengo una duda. Vos dijiste que tenemos la cara externa, interna, inferior, ¿no? sí. La cara mediastina y sería como la Interna. anterior o No, la la interna. externa. La cara interna también, eso es buena la pregunta, hijo. La cara interna es la que llamamos mediastínica y la cara externa la podemos llamar esternocostal. ¿Estamos? Ah, sí, dale, perfecto. Y la cara inferior o base es la que podemos llamar diafragmática, porque Dale. está en relación con el diafragma. ¿Estamos? No hay problema, Perfecto. está muy bien, como para que lo tengan con todas las denominaciones. Dale. ¿No tiene, por ejemplo, una cara posterior o algo del tipo? No, porque es un cono. Entonces, para que pudiera sí. tener una cara posterior, tendría que pensar en un cubo. ¿Estamos? Tiene una cara interna, una cara externa, una cara anterior y una posterior. Pero fíjate que como no tengo, sino que es una cara que es convexa y no tengo estos bordes que me permiten dividir en cara anterior y cara posterior, solamente puedo hablar de una cara externa. Perfecto, profe. ¿Se entendió el por qué? Sí, perfecto. ¿Listo, Ricardo? Macanudo. Bueno, vamos a ir tratando de ir hablando de cada pulmón en particular. A mí me interesaría que podamos hablar de cada pulmón en particular, qué encontramos en cada pulmón en particular. No es algo que sea tan terrible, pero vamos a ver qué cosas interesantes podemos hablar en cada una de estas caras y pulmones. Vamos a usar esta misma diapo, vamos a charlar un poco de lo que correspondería al pulmón derecho. Entonces, la primera cosa importante que vamos a tener que mirar en el pulmón derecho, cuando lo observamos en esta imagen que es cara externa, vamos a ver que este pulmón está dividido en lóbulos. Fíjense que yo puedo dividir a este pulmón en lóbulos. Cada uno de estos segmentos que estoy marcando acá se llaman lóbulos. Para poder dividir al pulmón en lóbulos, aparecen lo que conocemos con el nombre de cisuras o incisuras. Es lo mismo, cisuras o incisuras. A mí me gusta más el nombre de cisuras. El nombre de cisuras. En el pulmón derecho vamos a encontrar que existen 2 cisuras. Fíjense, estamos hablando de la cara externa. Estamos hablando de la cara externa. Vamos a encontrar una cisura a la cual llamamos oblicua o cisura mayor. Fíjense por qué el nombre de oblicua. Porque recorre el pulmón de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. ¿Estamos? Esa cisura es la cisura oblicua o cisura mayor. Desprendiéndose de esta cisura mayor, yo puedo encontrar en la cara externa esta otra cisura, que es la que voy a denominar cisura horizontal o cisura menor. Entonces, fíjense un dato importante que veo en el pulmón derecho, la presencia de 2
cisuras, que la vamos a definir como cisura mayor, o también llamada oblicua, y cisura menor, o también llamada horizontal. Esas cisuras me permiten dividir al pulmón en lóbulos. Y vamos a poder ver que van a delimitar lóbulos. Por ejemplo, puedo ver el lóbulo superior, puedo ver el lóbulo inferior y puedo ver el lóbulo medio. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que la otra cosa que me permite ver en la cara externa del pulmón es la presencia de 3 lóbulos: superior, medio e inferior. Fíjense ustedes que la cisura mayor me separa el lóbulo inferior del lóbulo superior y medio, mientras que la cisura menor me separa el lóbulo superior del lóbulo medio. Hasta acá, ¿se entendió? En la cara externa, ¿qué otra cosa voy a encontrar además de estos elementos? Lo que les contaba anteriormente. Dadas las características de este tejido, de friabilidad, de un tejido elástico, voy a poder encontrar en el pulmón impresiones que corresponden a las impresiones que dejan los arcos costales. Las impresiones costales. Hasta acá, ¿todo el mundo me entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, si repasamos, ¿qué veo en la cara externa del pulmón? Cisuras, la cisura mayor o oblicua, la cisura menor o horizontal, delimitando lóbulos. ¿Qué lóbulos veo? Superior, medio e inferior. Recordar siempre que la cisura mayor me separa el lóbulo inferior del lóbulo superior y medio, y que la cisura menor me separa el lóbulo superior del lóbulo medio. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Bien. Vamos a mirar ahora la cara que es un poco más, por decirlo de alguna manera, un poquito más compleja. Y fíjense que si ustedes miran en el apunte que tienen de la cátedra, de esto no habla. De esto no habla. Entonces, ¿qué cosas me interesa recordar? Lo primero que quiero que recuerden de la cara interna, el primer elemento trascendental que ustedes tienen que nombrar en la cara interna del pulmón es el hilio. ¿Estamos? Acuérdense que el hilio pulmonar es una abertura que permite el ingreso y egreso de elementos nobles al pulmón. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, lo que me interesa que ustedes recuerden de esto es el hecho de que el pulmón el pulmón derecho, en su cara interna, al igual que el izquierdo, lo que va a caracterizar es la presencia del hilio pulmonar. ¿Qué es el hilio? El lugar por donde ingresan y egresan elementos nobles. Fíjense un detalle, solamente un detalle. Si yo miro la cisura mayor, que es la que yo veo acá con el número 2, ¿sí? ¿La ven la cisura mayor acá? Y yo la estoy viendo en la cara externa del pulmón. Pero fíjense una cosa interesante. Esa cisura mayor nace en la cara interna del pulmón, por arriba y por detrás del hilio, llega al borde posterior, recorre toda la cara externa del pulmón, pasa por la base del pulmón y termina en la cara anteroinferior del hilio pulmonar. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dieron cuenta? Fíjense lo que hace la cisura menor.
La cisura menor, Profe, una sí, cosa, ¿puedes decir de nuevo cómo es el recorrido de la sí, cisura mayor? la Porque se cisura trabó. mayor nace en la cara posterior del ilio, llega al borde posterior del pulmón derecho, recorre toda la cara externa del pulmón derecho, pasa por la base del pulmón y termina en la cara anteroinferior del ilio pulmonar. Si yo la dibujara con línea de puntos, este sería el recorrido que estaría haciendo por la cara externa del pulmón. ¿Se entiende? Sí, profe. Fíjense lo que hace la cisura menor. La cisura menor nace de la cisura mayor, recorre la cara externa del pulmón, llega al borde anterior y termina recorriendo la cara mediastínica y termina bien por delante del ilio pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Genial. En la cara interna del pulmón vamos a encontrar que se relaciona con órganos que están en el mediastino. A ver, para pensarlo. Piensen ustedes que si yo dibujo los dos pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, acá estaría un bronquio, acá estaría el otro, ahí estaría la tráquea. Este espacio que está acá se llama mediastino, ¿sí? En ese espacio, ¿qué encontramos? ¿Qué hay en el mediastino? ¿Qué elementos encuentro en el mediastino? El corazón. Corazón, ¿qué más? El esófago. El esófago, ¿qué más? La tráquea. Tráquea, ¿qué más? Los vasos. Bronquio, Vasos. grandes vasos. Y nervios. Muy bien. Nervios. Nervios linfáticos. Bien, muy bien. Van a ver que esos órganos, al estar en íntima relación con la cara mediastínica del pulmón, le van a dejar a este una impresión. Entonces, para pensar en las relaciones que tengo en la cara mediastínica del pulmón, vamos a dividir a esa cara mediastínica en tres. Miren, con una imagen muy sencilla. Vamos a dividir al pulmón, a la cara mediastínica, en tres porciones. Una porción que queda por arriba del ilio, se llama porción suprailiar. Una porción que queda por delante del ilio, que es preiliar, y otra que está por detrás del ilio, que es la retroiliar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, puedo dividir al pulmón en una porción suprailiar, preiliar y retroiliar. En cada una de esas porciones voy a encontrar una impresión que deja un órgano del mediastino. Miren conmigo, yo la voy a pintar de colores para que ustedes la puedan ver. Miren, en la porción suprailiar encuentro esta impresión que está acá. ¿La ven esa impresión que está ahí? Esa impresión que acabo de dibujar corresponde a la vena cava superior. Esa impresión que acabo de dibujar corresponde a la impresión que deja la vena cava superior. ¿Bien en qué segmento? En el segmento preiliar. La otra cosa que encuentro en el segmento preiliar es esto.
Perdón, profe, ¿no sería en el segmento suprailiar? Sí, suprailiar. ¿Qué dije? ¿Preiliar? Ah, sí, sí. Perdón. Entonces, ahora gracias, muy amable, Narela. En el segmento suprailiar, la impresión de la vena cava superior, y por detrás de la impresión de la vena cava superior, el callado de la vena ácidos. El callado de la vena ácidos. Segmento suprailiar. En el segmento retroiliar, la impresión de la ácido descendente. Esto es todo ácido, la vena ácidos. Acá tengo el callado, acá tengo la porción descendente de la ácidos. Y en el segmento preiliar, voy a encontrar una depresión, que es esta que está acá, que es la impresión cardíaca que me va a dejar fundamentalmente la aurícula derecha del corazón. Un poco la aurícula y el ventrículo derecho del corazón. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puede repetir las impresiones en el segmento retroiliar? En el biliar, lo que encuentro fundamentalmente es la vena ácidos. Gracias. Profe, y en Dime. el preiliar sería solo la impresión de la aurícula. Sí. Buenísimo. ¿Tiene algún nombre o solo así, la impresión de la aurícula? Impresión cardíaca. Un detalle que me olvidaba, se lo voy a decir porque hoy me acordaba de uno que toma examen y que le gusta preguntar cosas complicadas. Acuérdense que la cisura mayor del pulmón derecho sigue la dirección de la sexta costilla. Sigue la dirección de la sexta costilla. Mientras que la cisura menor va por el cuarto espacio intercostal. ¿Estamos? Bien. ¿Hasta acá me siguieron? Profe, Profe, ¿puedes Dime. repetir qué lóbulos divide las cisuras? Sí, miremoslo juntos, así lo razonamos. Fíjate, la cisura mayor me separa el lóbulo inferior del superior y del medio. Y la menor, el superior del medio. Profe, yo quería, para que me quede bien claro, era porción suprailial, porción retroilial y porción postilial. Preiliar y retroiliar. Ah, genial, gracias. Bueno, cambiamos de pulmón. Me voy al pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo, fíjense ustedes que se caracteriza por tener dos lóbulos y está dividido por una sola cisura que es oblicua y es la que llamo cisura mayor. Esta cisura mayor me permite
dividir a este pulmón en dos lóbulos. Tengo solamente Profe, dos ¿y esta lóbulos. fisura mayor por qué dirección va a tener? Ahora, Como dame la tiempo, dame tiempo. Perdón. Entonces, va a tener dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Si yo miro en la cara interno-mediastínica, fíjense que la cisura mayor nace por arriba y por detrás del hilio pulmonar, recorre la cara externa del pulmón, pasa fase y obviamente termina por delante y por debajo del hilio pulmonar. Profe, ¿podrías repetir? Así termino de anotar bien. ¿Cómo? Sí, ¿podrías repetir Sí. por dónde va el... Nace por detrás del hilio pulmonar, detrás y por arriba del hilio pulmonar, recorre la cara externa, pasa por la cara diafragmática y termina por delante y por debajo del hilio pulmonar. Gracias. Esta fisura nace a la altura de la quinta vértebra dorsal y también sigue la dirección de la sexta costilla. Profe, perdón. Dime. El lóbulo superior sería la porción anterior, ¿verdad? Sí. Bien. Lo queda por delante y por arriba de la cisura mayor. Si miramos la cara interno-mediastínica, ¿qué vamos a ver? La presencia, como dijimos, del hilio pulmonar. Y acá volvemos a lo mismo. Si dividimos nuestro pulmón en un segmento suprailiar, retroiliar, preiliar, vamos a encontrar que hay diferentes marcas que dejan los mediastínicos. En el suprailiar, miren acá, encuentro el callado de la aorta. Acá, el nacimiento de la subclavia. En el retroiliar, la aorta descendente. En el preiliar, encuentro una gran fosa, que es la que llamo incisura cardíaca. Es donde se ubica fundamentalmente el ventrículo izquierdo del corazón. Yo no me paré a hablar mucho sobre la cara diafragmática, porque lo hago ahora. La cara diafragmática de los pulmones, recuerden que son caras verdaderamente cóncavas. Es cóncava, ¿por qué? Porque se adapta a la convexidad, del diafragma, ¿no es cierto? De las cúpulas diafragmáticas. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí. ¿Podés repetir qué impresiones va a tener la porción suprailiar del pulmón izquierdo? Pulmón izquierdo, el callado de la aorta y la subclavia.
Dale, gracias. Perdón, Bueno, profe. Milagros, dale. En la retroiliar es que está la aorta descendente. Claro, en la Bien. retroiliar, la aorta descendente. Buenísimo, gracias. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. me alegro por ustedes. Profe, ¿y en la preiliar? La gran incisura cardíaca que contiene la gran incisura cardíaca que se relaciona con el ventrículo izquierdo del corazón. Fíjense ustedes que le sacó un lóbulo al pulmón. Gracias, El profe. lóbulo medio del pulmón izquierdo se lo comió el ventrículo izquierdo del corazón. Bueno, este dibujo a mí me gusta mucho. Para mí es un gran dibujo. ¿Y por qué digo que es un gran dibujo? Es un gran dibujo porque me permite ver un elemento trascendental en el pulmón, que es el hilio. Miren, esta abertura que está acá es el hilio pulmonar. En ese hilio pulmonar ustedes están viendo el ingreso de los bronquios, el ingreso de la arteria pulmonar y el ingreso de las venas pulmonares. Estamos viendo los elementos que constituyen el hilio pulmonar. Vamos a ponerle nombre. Miren, los bronquios, estamos viendo el ingreso de la arteria pulmonar al pulmón, cómo se ramifica esa arteria pulmonar una vez que ingresa al pulmón. Fíjense que no estoy loco porque yo estoy dibujando la arteria pulmonar en azul, porque recuerden que la arteria pulmonar lleva sangre carboxigenada. La lleva ¿a dónde? A los pulmones. Una vez que llega por la vena cava a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la pulmonar para que se oxigene. Y una vez que se oxigena, sale por las cuatro venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda. Y las 4 venas pulmonares, recuerden que van a llevar sangre oxigenada, que va a pasar al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo a la economía. ¿Qué me falta para completar los elementos del hilio pulmonar, además de los bronquios, la arteria pulmonar, las venas pulmonares? Me falta nombrar las arterias bronquiales y las venas bronquiales y los linfáticos. Acá quiero hacer un parate, porque cuando yo hablo de la irrigación del pulmón, y esto por favor grábenlo a fuego, tengo que pensar que el pulmón tiene 2 tipos de irrigación. Una funcional, ¿cuál es la función del pulmón? La oxigenación. Esa irrigación funcional está dada ¿por quién? Por la arteria pulmonar y las venas pulmonares. Las arterias pulmonares le van a dar al pulmón sangre carboxigenada, mientras que las venas pulmonares sacan del pulmón la sangre oxigenada para llevarla al corazón izquierdo y de ahí a la economía. Pero además, como todo órgano, este pulmón tiene una irrigación que llamamos nutricia, es decir, alguien tiene que darle sangre oxigenada al pulmón para mantenerlo vivo. ¿Y quién lo da?
las arterias bronquiales. ¿Y quién saca la sangre carboxigenada del pulmón? Y las venas bronquiales. Esto se pregunta de examen. ¿Cómo es la irrigación del pulmón? ¿Cuál? Me está preguntando usted. ¿La irrigación funcional o la irrigación nutricia? ¿Se entendió? Sí, profe. Oh, profe. se murieron todos infartados. Sí, No, sí, hablamos con delay. No, perfecto. Bien. Profe, una duda. Yo leí alguna parte, no me acuerdo dónde bien, pero que la irrigación funcional y la nutricia se anastomosa en algún lado, ¿está bien? Sí, puede haber cortocircuitos, obviamente que hay algunos cortocircuitos. Claro, yo leí también que se mezclan a nivel de los bronquios, ¿puede ser? Sí, puede ser. Pero ustedes quédense con este concepto, por favor. Bien. Otra cosa que tienen que saber de pulmones es que el pulmón tiene una división, o podemos decir que el pulmón está constituido por pequeñas unidades funcionales y lógicas. Esas unidades, esas pequeñas porciones de parénquima pulmonar, es lo que se denomina segmento broncopulmonar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque uno puede o tiene que pensar al pulmón dividido en pequeñas porciones y cada porción se llama segmento broncopulmonar. Es decir, si ustedes quieren ver una definición, ahí hay una definición escrita, dice que es la mínima unidad funcional pulmonar. ¿Qué significa eso? Podríamos decir que un pulmón está formado por una serie de pequeños pulmones que son los segmentos. Y van a ver que cada uno de esos segmentos, que hace a la segunda parte de la definición, lo podemos definir como una porción de parénquima pulmonar que presenta ventilación propia y exclusiva y que tiene una irrigación tanto funcional como nutricia exclusiva. ¿Entienden eso? Es decir, cada segmento... Profe, una pregunta. ¿Sería como el hígado, lo que estudiamos de la segmentación hepática, algo parecido? Ay, pero no es igual. Es parecido, pero no igual. Si te quedas con eso, estoy contento, pero Okay. es parecido. Puede ser, pero profe, no que la igual. de los pulmones es como más independiente Sí, cada señora, segmento. totalmente de acuerdo. En el pulmón, yo puedo sacar un lobo, un segmento pulmonar, sin que eso me modifique el funcionamiento del resto del pulmón, cosa que no puedo hacer en el hígado. Claro, sería importante para la cirugía. Ah, digamos. buenísimo. Es importante no solamente para lo quirúrgico, es importante desde el punto de vista fisiológico, patológico, clínico, quirúrgico. Hay patologías que son segmentarias, hay patologías que son lobares. Entonces, te permite pensar diferente, por ejemplo, la ubicación de una neumonía. Por eso hay que saber la segmentación, porque yo puedo decir que tengo una neumonía lobar. Y eso significa que me afecta a un lóbulo, que es el lóbulo superior del pulmón derecho. O que tengo neumonía segmentada porque me afecta el apical y anterior del pulmón derecho. Y son diferentes. ¿Se entiende?
Entonces, puedo ver el segmento como la misma unidad funcional pulmonar. Lo pienso como la misma unidad funcional pulmonar porque es una pequeña porción de plasma pulmonar que tiene ventilación activa, irrigación activa, y cada vez que pienso la forma de ese segmento, tengo que pensarlo de forma triangular. Si yo quiero dibujar un segmento, supongo que dibujo este, un segmento tiene forma triangular, el vértice mira el hilio y la base hacia la parte externa. Y acá tienen un segmento. ¿Por qué? Porque tengo una parte de árbol bronquial, que es esto que está pintado acá en gris, es bronquio. Tengo vasos que traen sangre carboxigenada y vasos que sacan la sangre oxigenada. Por eso cada segmento tiene esto que lo hace independiente. ¿Se entendió lo que dije? Y esa segmentación hace que el pulmón sea una unidad funcional totalmente independiente. Totalmente independiente. A diferencia del hígado, donde en el hígado hay una especie de segmentación, pero no tiene la independencia que tiene a nivel pulmonar. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, como ven, hago varias cosas a la vez. Puedo dar clase, contestar mensajes, escuchar a mis hijos, bueno, etcétera. ¿Qué va a hacer? Ahora, acá viene lo divertido. Me tengo que aprender los segmentos pulmonares. Y me quedan dos alternativas. O lo aprendo de memoria o lo razono. Como ustedes saben, para mí la memoria es un recurso interesante en algunos aspectos, pero tramposa en otros, porque juega malas pasadas la memoria. Es que no queda más remedio. El nombre de la arteria es de memoria, no queda otra. Todo aquello que pueda pensar es más para toda la vida. Entonces, supongan que vamos a pensar en la segmentación del pulmón derecho. Este es el pulmón izquierdo. Y vamos a ver, vamos a ubicar. Lo primero que tengo que hacer es ubicar las fisuras. Entonces, dibujo en rojo. Si el pulmón derecho tiene dos fisuras, en rojo dibujo la fisura en azul, la fisura menor. Y ya puedo ver que tengo tres lóbulos, el superior, el medio y el inferior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan bien todos? No, profe. No, profe. Con un poco de delay, profe. Como que Hola. a veces se ve más tarde la imagen o se escucha medio cortado. Bueno, ahí vieron lo que dibujé. Sí, sí. Sí, sí. Es decir, dibujé la fisura mayor en rojo, la fisura menor en azul y puse los lóbulos superior, medio e inferior. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver que en el lóbulo superior encuentro tres segmentos. El de arriba de todo se llama apical.
un segmento anterior y un segmento posterior. Por eso yo le decía, en una radiografía de tórax, una neumonía podría estar afectando el lóbulo apical y anterior del lóbulo superior del pulmón derecho. El lóbulo medio, que es este que está acá, tiene dos segmentos que son llamados interno y externo. Mientras que el lóbulo inferior es el que más tiene. Fíjense, tiene uno que está arriba, ápice, apical, y el otro, los lóbulos inferiores, piénsenlo, son todos basales, como una cajita. Antero-basal, látero-basal, medio-basal, y ese que está allá atrás, póstero-basal. Es cuadrado. Látero es externo, medio es interno, anterior y posterior. ¿Se entendió? Es decir, que el pulmón izquierdo tiene 4 y 1, 5. El lóbulo inferior del pulmón derecho. 5 segmentos. Profe. Por lo que... Sí. Profe. Y eso explica por qué, por ejemplo, los bronquios fuentes se dividen en bronquios lobares y después bronquios segmentarios. Claro. Esto explica por qué yo tengo la tráquea, se divide primero en bronquio fuente. Cada bronquio que se divide es un bronquio fuente. Bronquio derecho, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. El bronquio fuente derecho se divide en 3 bronquios lobares. Para el lóbulo superior, para el lóbulo medio, para el lóbulo inferior. Y cada lóbulo y cada bronquio que es lobar, estos son lobares, se dividen en segmentarios. Por ejemplo, el del lóbulo superior va a dar 3 bronquios segmentarios, apical, anterior y posterior. El lóbulo medio va a dar 2, lateral y medial. ¿Se entiende? El árbol bronquial, ¿por qué se llama árbol? Porque es como un arbolito. La tráquea es el tronco, los bronquios son las ramas más gruesas y a medida que me alejo de la tráquea, las ramas cada vez son más finas. ¿Entendió? Sí, profe, perfecto. Bien. Entonces, Profe. Entonces, ¿cuáles son los segmentos del lóbulo superior? Apical, anterior, posterior. Si ustedes suman, en el lóbulo superior tengo 3, 2 en el medio son 5, más 5 en el lóbulo inferior, el pulmón derecho tiene 10 segmentos. Profe, disculpe. En el inferior y en el superior hay 2 llamados apical. Sí. Ah, genial. Siempre el de arriba es apical, de ápice viene, de vértice. Ajá. Y se llaman los dos igual, no hay para diferenciarlos en nombre. Apical del lóbulo inferior y apical del lóbulo superior. Buenísimo, gracias. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Sí, profe.
Vamos con el pulmón izquierdo. En el pulmón izquierdo vamos a tener solamente una cisura que me permite dividir al pulmón en dos lóbulos. El lóbulo superior, el lóbulo inferior. Pero al lóbulo superior lo vamos a dividir imaginariamente con una línea imaginaria en dos porciones. La ven ahí la línea imaginaria en dos porciones. Lo que es el lóbulo superior, que es este que ven acá, y esta pequeña porción que está acá abajo se llama língula o ínsula. ¿Sí? ¿Se entendió? Esa pequeña porción del lóbulo superior se llama língula o ínsula. Entonces, fíjense qué cosa rara pasa acá. En el lóbulo superior tengo un segmento anterior igual que en el pulmón derecho, pero miren lo que pasa acá. El apical y el posterior se unen y forman el ápico posterior. Y el de la língula tengo dos segmentos, superior e inferior. Por lo tanto, en el lóbulo superior del pulmón izquierdo tengo 1, 2, 3, 4 segmentos. En el lóbulo inferior tengo un segmento. Tengo un segmento apical. Tengo un segmento laterobasal. ¿Estamos? El laterobasal, sí. Apical. Sí. El laterobasal. Y este que está acá, que se va a llamar anteromediobasal, el posterobasal. Por lo tanto, acá voy a tener 2 y 2, 4. Por lo tanto, en el pulmón izquierdo tengo 8 segmentos. Sí, sí. Buenísimo. Seguimos. Bueno, esta es una técnica. En el museo, en la facultad hay, se llama corrosión, donde se llenaba la tráquea, acá se llenó la tráquea con acrílico a presión, y de este lado se llenó la tráquea, la arteria pulmonar y las venas pulmonares con acrílico, y después se deja secar el acrílico y se sumerge el pulmón en soda cáustica. Entonces la soda cáustica se come todo lo biológico y lo que queda es un molde de todo lo que es el árbol bronquial, de lo que sería el árbol vascular, venoso y arterial, pulmón, ¿no? Para que uno vea la maravilla de lo que es el pulmón en cuanto a la ramificación bronquial, arterial y venosa, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa nos queda por hablar? Vamos a hablar un poquito de la pleura. La pleura es una verdadera cerosa
Eso es un dato importante que tienen que manejar. Nosotros vamos a estudiar una serie de cerosas. Vamos a estudiar una serie de cerosas. Una ya ustedes la conocen. ¿Qué cerosa conocen? El peritoneo. Claro. El peritoneo. La adventicia. Vamos a estudiar la pleura y vamos a estudiar el pericardio. Son todas cerosas. Obviamente que la pleura es una cerosa cuya función es recubrir al pulmón y como toda cerosa, la pleura está formada por dos hojas. Una hoja externa, que es la que llamo pleura parietal, que es la que ven acá, y una hoja interna, que es la pleura vital. ¿Estamos? Fíjense en este dibujo. Yo voy a pintar en azul el pulmón. Y voy a dibujar en rojo la pleura. En rojo voy a dibujar. En rojo voy a dibujar la pleura visceral. No, en rojo violeta. La pleura visceral. ¿Qué hace la pleura visceral? Recubre íntimamente al órgano. Y en azul voy a dibujar la pleura parietal. Fíjense que la pleura parietal lo que recubre es las estructuras que rodean al pulmón. Pero fíjense que hay una continuidad entre una pleura y la otra. Fíjense que acá, a la altura del ilio, la pleura visceral se continúa con la parietal. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la única porción del pulmón que no queda cubierta de pleura? El ilio. Muy bien. El ilio. El ilio pulmonar es la única porción del pulmón que no queda cubierta por la pleura. Y entre ambas hojas, se lo pinto en anaranjado, entre ambas hojas, encontramos lo que llamamos el espacio pleural. Esa cavidad pleural, muchos autores dicen que es una cavidad virtual. ¿Qué significa virtual? Que está, pero normalmente no se ve. ¿Por qué? Porque están tan cerca una de la otra normalmente que no la puedo diferenciar. Por eso se habla de un espacio virtual, que ese espacio se hace real cuando hay algo entre ambas hojas que las separa de forma patológica. ¿Qué puede ser? Aire, un neumotórax, sangre, un hemotórax, pus, un empiema. Todas entidades patológicas donde hay ocupación del espacio pleural, que normalmente hay una pequeñísima cantidad de líquido, de unos 20 centímetros cúbicos de líquido pleural, cuya función
es lubricar las dos hojas. Bien. La hoja parietal, la que cubre las paredes del compartimiento torácico, van a ver que podemos describir a esa hoja parietal caras, una cara costal, la cara de acá, de la pleura parietal, que la dibujé en azul, es la cara costal. Una cara mediastínica, una cara diafragmática. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y esta porción donde convergen las caras se llama cúpula, la cúpula diafragmática, que cubre el vértice pulmonar. Y van a ver que se van a formar una serie de fondos de saco. ¿Por qué son importantes esos fondos de saco? Porque es donde se deposita líquido y cuando hay pequeña cantidad es donde voy a ir a buscarlo. Y esos fondos de saco yo se los voy a marcar para que los tengan, que llaman senos. Fíjense acá, tal vez el seno más importante, este que estoy pintando acá en rojo, se llama seno costo diafragmático y es el seno más declive. Después tengo un seno que se llama costo mediastínico. El costo mediastínico está acá. Este es el costo mediastínico anterior. Fíjense, costo mediastínico anterior está acá, el costo mediastínico posterior está acá, que une la pleura costal con la pleura mediastínica. Profe, Sí. yo tengo una duda. Yo leí que el líquido intrapleural está siempre Sí. siendo drenado, ¿no? Para poder mantener la presión negativa. Sí, pero ¿Y hacia dónde se drena el líquido? hacia los linfáticos, pero no es algo importante para vos eso ahora. Quedate Vale, tranquilo. No te perfecto. preocupes. Bueno, de la pleura me interesa que sepan cómo está irrigada. La pleura se encuentra irrigada por las arterias de la vecindad. Entonces van a ver que están irrigadas por la arteria mamaria interna, intercostales, mediastínicas, diafragmáticas. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Vale. En el apunte de la cátedra también leí que había un seno que era freno mediastínico. Sí. Pero leyendo la descripción no puedo diferenciarlo con el costo mediastínico. No, no importa. Acordate lo que yo te dije. El costo diafragmático y el costo mediastínico. Ok, No te gracias. preocupes. Bueno, entonces la irrigación está dada por distintas arterias, dependiendo de la región. Acuérdense, mamaria interna, las intercostales, las mediastínicas, las diafragmáticas. Fundamentalmente esto de la pleura parietal. La pleura visceral por las arterias bronquiales. Bueno, y la pleura también tiene una inervación que está dada por el plexo pleural, el plexo pulmonar. Y yo quiero tomarme un minutito para charlar con ustedes
un tema que a mí me parece interesante, que tiene que ver con los linfáticos de pulmón. Porque hay tanta variabilidad de gente cómoda como ustedes se puedan imaginar. Vamos a hacer un dibujo para entender un tema que es muy importante porque el cáncer de pulmón, lamentablemente, es algo bastante frecuente. El cáncer de pulmón es un cáncer bastante frecuente. Entonces, vamos a dibujar pulmón derecho, pulmón izquierdo, tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo. Cuando pensamos en los linfáticos de pulmón, vamos a ver que en el pulmón nos vamos a encontrar con una serie de acúmulos linfáticos. Vamos a ver que tenemos un conjunto de ganglios, de ganglios linfáticos que vamos a llamar laterotraqueales. Yo les voy a pintar en lila. Vamos a tener un conjunto de ganglios, que son los laterotraqueales. Y estos son laterotraqueales derechos y laterotraqueales izquierdos. Por otro lado, vamos a tener un conjunto de ganglios que se ubican por debajo de la bifurcación bronquial, que se llaman intertraqueobronquiales o subcarinales. Y un último conjunto de ganglios que se ubican en la zona iliar, en el ilio del pulmón, que son los iliares. Entonces vamos a ponerle, si dijimos laterotraqueales, los laterotraqueales, estos son derechos, estos son izquierdos, los intertraqueobronquiales, y estos los que llamamos iliares. Vamos a dibujar la cisura mayor del pulmón derecho. Vamos a dibujar la cisura menor del pulmón derecho. Vamos a dibujar la cisura mayor del pulmón izquierdo. Y vamos a dibujar la línea imaginaria que me permite dividir el lóbulo superior del lóbulo de la ínsula. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, profe. Bueno. ¿Los de Lilion? ¿Cómo? ¿Los de Lilion? ¿Cómo se llama? Ganglios iliares. Ok. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo se distribuye la linfa? Miren, ustedes saben lo que es la linfa. Es como un líquido que queda como... El otro día me reí mucho porque, no sé, un compañero me pasó un teórico del profesor de fisiología. ¿Era de usted? ¿Era de su año el teórico? Que hay un alumno que tira la cadena.
Ah, sí, sí. De Sí, nosotros. yo. Sí, sí. Bueno, horrible el que publicó eso porque pobre podrían haber tapado el nombre, ¿no? Que lo escrachan con nombre y apellido. Hay que ser hijo de vida, pero bueno, tanto no me imaginaba. Bueno, ahí el profesor de fisiología explica eso. Entonces, ¿qué es la linfa? Es una especie de filtrado sanguíneo. Sí, No a lleva ver, glóbulos Filtrado del blancos. plasma. a ver, Líquido a ver. extracelular. Uy, me dijeron tantas cosas que ya me marearon. Vamos a suponer que esto es un órgano. A este órgano ingresa una arteria que se divide en su interior para darle irrigación, ¿no es cierto? Obviamente que esta arteria se capilariza y después se transforma en capilar venoso, sale por acá. ¿Sí? Entonces, la presión, hay un juego de presiones, la presión hidrostática y la presión oncótica. La presión hidrostática hace que el líquido salga del interior de la arteria hacia afuera. ¿Sí? Y de este otro lado, la presión oncótica hace que este líquido vuelva a ingresar, que es un ultrafiltrado del plasma. Eso es la linfa, un ultrafiltrado del plasma. Ahora, ¿por qué queda, por más que esto funciona, me queda un poquito de líquido dentro del intersticio? ¿Por qué no me alcanza la presión oncótica a llevarme lo que saca la presión hidrostática? Porque la presión hidrostática es mayor que la presión oncótica. Nunca la presión oncótica se iguala o le gana a la presión hidrostática. Por eso, a pesar de que es bastante eficaz para llevar al retorno ese líquido que está en el intersticio, hay un poquito de líquido le queda. ¿Y quién se lleva este líquido? El sistema linfático. ¿Y a dónde lo termina volcando el sistema linfático a ese líquido? En el confluente yúgulo-subclavio. ¿Y el confluente yúgulo-subclavio dónde termina? En la circulación general. Claro, en la circulación venosa general, al final de cuentas volvemos todo al mismo lugar. Bien. Entonces, la linfa pulmonar se distribuye de la siguiente manera. Presten atención porque no lo voy a decir más que una sola vez, porque me cansé. El lóbulo superior del pulmón derecho drena su linfa a los ganglios laterotraqueales derechos. El lóbulo medio drena a los laterotraqueales derechos y a los intertraqueobronquiales. Y el lóbulo inferior lo hace a los intertraqueobronquiales. El lóbulo el pulmón del lado izquierdo, el lóbulo superior a los laterotraqueales izquierdos, el lóbulo de la ínsula a los laterotraqueales izquierdos e intertraqueobronquiales y el inferior a los intertraqueobronquiales. ¿Pudieron hacer eso? Claro, o sea, serían homólogos, digamos, de un lado y del otro casi. Claro, casi iguales. ¿Y los iliares? Siempre la linfa, antes de salir del pulmón e ir a los laterotraqueales derechos, laterotraqueal izquierdo o intertraqueobronquiales, pasa por los iliares. Y de acá la linfa siempre
todo termina, los ganglios peritraqueobronquiales van a los laterotraqueales derecho e izquierdo, y de los ganglios laterotraqueales derecho e izquierdo terminamos de confluente yúgulo subclavio. Profe, otra pregunta, perdón. ¿Van a terminar en este confluente por la gran vena linfática y por el conducto torácico o...? Exacto. Ok. Bueno, murió respiratorio. Me cansé. Preguntas, Profe, yo tengo una duda. dime. La irrigación de la hoja visceral de la pleura, ¿cuál era? Vasos bronquiales. Ah, ahí está, listo, gracias. Profe, Dime. a mí me quedó una duda que no entendí bien por qué el pulmón izquierdo en el lóbulo superior se divide en 4 segmentos. ¿Por qué son 4? No logro distinguir los 4. No, en el pulmón en el pulmón derecho, a ver, no sé qué pavada habré hecho. Porque uno era el superior y otro el inferior, por lo que había entendido yo. Desde Claro la... que En el la pulmón línea derecho izquierdo, sería eso. superior y son inferior. 3 acá. En el derecho son 3. Apical, anterior y posterior. Donde son 4 en el lóbulo, es en el pulmón izquierdo, porque vos tenés los del lóbulo superior y los del lóbulo de la ínsula. En el lóbulo superior tenés el apical y el ápico posterior. Acá se juntaron 2, ¿ves? Estos 2 se juntaron en el pulmón izquierdo. Y después tenés el superior y el inferior, que es de la ínsula. Entonces tenés 1 acá, 2, 3, 4. Ah, perfecto. No había entendido bien eso de que Lo que se vos tenés que juntaban. acordarte es que el lóbulo, el pulmón izquierdo, tiene 2 segmentos menos que el pulmón derecho. Con eso yo soy feliz. Buenísimo, gracias. No, por favor, hija. Bueno, ¿qué otra cosa? Yo tenía una duda de la parte de las uniones de las hojas pleurales, de la pleura parietal con la visceral, Sí, porque estaba leyendo en el libro y me menciona como que se refleja y lo que genera es en ese momento de reflexión una pleura radicular y después hacia abajo un ligamento pulmonar y como que no entiendo muy bien esa no, parte. acordate que la pleura visceral se reflexiona. Reflexiona quiere decir que dobla sobre sí misma, se incurva sobre sí misma a nivel del ilirio pulmonar, transformándose de pleura visceral a pleura parietal, y que de la pleura van a partir sí ligamentos, que van a son engrosamientos que permiten unir el pulmón a estructuras vecinas. Punto, nada más. Genial, gracias. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, nada. Bueno, ¿cuándo rinden?